Vamos a comenzar con la actividad. Yo voy a tratar de hablar sin el micrófono porque realmente me siento que no me gusta. Yo hablo bastante duro. Yo hablo bastante fuerte. Sí, buenas noches a todos. Bienvenidos al Conservatorio de Música y a la Biblioteca Amador Liberal. Esta es su casa. Me gusta mucho pues que tenemos casa llena. Me disculpo, nos disculpamos todos porque la actividad iba a ser afuera. Pero pues debido a la lluvia tuvimos que acomodarnos acá adentro, pero lo importante es que tenemos un grupo bastante bueno para dar esta actividad. Mi nombre es Damaris Cordero, dirijo el Centro de Recursos para el Aprendizaje, que esta biblioteca forma parte del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Como ustedes saben, muchos de ustedes pues, han visto que siempre tenemos distintas actividades y esta es parte de las actividades que se realiza la biblioteca para unir la comunidad del conservatorio y también abiertas al público en general. Sobre todo pues nos interesa que el grupo de los vecinos de Miramar se integren a nosotros, a nuestras actividades y compartan con nosotros aquí siempre. Esta semana pues aprovechamos que es la semana de la puertorriqueñidad, la semana de Puerto Rico, el descubrimiento de Puerto Rico, y quisimos entonces traer una actividad empatando esa semana con este tema que nos trae el profesor esta noche sobre el 6 puertorriqueño. Nuestro interés, pues como una biblioteca, que somos un centro de información, también apoyar la investigación. Y queremos ir poco a poco entre nuestros estudiantes, ir despertando ese interés en la investigación y nosotros pues ser un instrumento donde ellos puedan expresar y transmitir a toda la comunidad todos sus esfuerzos investigando y trabajando pues por el bien de la cultura, de distintos temas que ellos seleccionen. Esta noche pues el profesor Jaime Bonfil muy amablemente pues ha querido estar con nosotros, él ofreció pues su tiempo. También el profesor también pues nos ha traído un grupo de panelistas, que muchos son también amigos nuestros, que son profesores nuestros aquí en el conservatorio. Entre ellos pues tenemos al profesor Orlando Laureano, el profesor Rubén Amador, tenemos al profesor Gustavo Batista, aparte de la conferencia, pues luego vamos a tener un panel donde ellos van a estar conversando sobre el tema. Además de eso, pues el profesor Bonfil nos trajo una sorpresa, que es un grupo de música, un conjunto de música típica, también de nuestra facultad, que está cooperando siempre con nosotros, que va a estar también el profesor Laureano, el profesor Rubén Amador y por allá está el profesor Néstor Hernández. Pues entonces, ustedes disculpen, pero me cuesta a veces un poquito hablar en público así. Ellos van a estar acompañando a dos trovadores invitados, que también el profesor Bonfil, que tan amable y nos lo ha conseguido, ha sido una sorpresa para nosotros, que son el señor Irving Santiago y Cristian Pagán. Le damos las gracias a estos distinguidos caballeros que están dando de su tiempo para estar con nosotros aquí y apoyarnos en nuestras actividades. Le damos las gracias también a todos ustedes que han sacado de su tiempo para venir acá con nosotros a pesar de la lluvia. Y esperamos pues que esta charla sea de mucho provecho para nuestros estudiantes que están por ahí también y para todos nosotros, y que pues disfruten esta actividad y disfruten la charla con los profesores. Y ahora los dejo con el profesor Bonfil, con Jaime, que él va a iniciar la conferencia. Bueno, muy buenas noches y qué mejor manera, ¿verdad?, de celebrar la Semana de Puerto Rico, ¿verdad? Sino hablando, ¿verdad?, de nuestra música típica, en este caso del 6 puertorriqueño, ¿verdad? Una música que nos identifica, ¿verdad?, como pueblo caribeño, como nación, como entidad cultural mestiza. Quería, antes de empezar la conferencia, darle muchas gracias a todos los profesores que están aquí, obviamente que muchos de ellos saben mucho más de este tema que yo. Yo voy a dar mi aportación y después ellos obviamente pues los he invitado para que comenten. Y a todos los, obviamente, los profesores que están en el público y a ustedes, gracias por venir.
Bueno, hablando del 6, uno de los géneros, ¿verdad?, de nuestra música típica, se caracteriza, algo que me llama la atención a mí es que se caracteriza, ¿verdad?, por la diversidad y el eclecticismo de este género. En mis investigaciones, ¿verdad?, etnográficas, yo he documentado sobre 95 estilos. Algunos de ellos pues los tengo aquí, ¿verdad?, puestos. Y los más conocidos, ¿verdad?, que nosotros 6 fajardeños, 6 chorreados, ¿verdad? Pero vemos también que dentro de estos estilos hay algunos, ¿verdad?, por ejemplo, como el número 52, no sé si se ve hasta allá, o perdón, en este caso sería el 6 zapateado, 58, 6 son duros, que nos hablan, ¿verdad?, de una historia del 6 antigua, ¿verdad?, que conecta a este género con esos bailes, ¿verdad?, españoles, con zapateado, que obviamente después vamos a hablar de ellos con los bailes de garabato que menciona Manuel Alonso. Además de eso, pues tenemos, ¿verdad?, estilos que se relacionan, ¿verdad?, a géneros afrocaribeños, ¿verdad?, como 6 montuno, 6 guaguancó, y obviamente pues géneros que también se identifican con géneros, ¿verdad?, música de otros países, como la chacarera, ¿verdad?, 6 chacarera, 6 milonguero, ¿verdad?, de Argentina. En esta presentación lo que yo voy a hacer es, voy a darle para mí son dos factores los cuales en verdad causan la proliferación, la diversidad del 6, ¿verdad? Y yo voy a hablar un poquito sobre ellos porque obviamente es un tema muy que abarca, podríamos estar aquí toda la semana en Puerto Rico, pero solamente tenemos un día. Así que, pues para mí son la criollización, ¿verdad? Cómo es que se convierte el 6 en una música propia del país, ¿verdad? Y este proceso ocurre durante los siglos XVIII y el siglo XIX. Y entonces, ¿verdad?, pues ocurre un proceso de comercialización de esta música folclórica de nosotros mediante la industria disquera y la radio. En este último proceso, ¿verdad?, que hablamos de la comercialización de la música típica de nosotros, pues obviamente si nosotros miramos la discografía de grandes, ¿verdad?, de los grandes maestros trovadores, por ejemplo, cantantes, Chuito, Ramito, ¿verdad?, vamos a ver que estas personas no solamente interpretaban, ¿verdad?, géneros más tradicionales que nosotros conocemos como el 6, el aguinaldo, obviamente las cadenas ya no son tan populares, pero antes sí, ¿no? El caballo también, un género que vamos a hablar de él más adelante. Pero también vemos que ellos obviamente integran, ¿verdad?, géneros populares como la danza, el vals, la mazurca, el bolero, foxtrot, y mediante estos géneros es que el lenguaje del 6 y la diversidad también va ocurriendo. Así que tenemos que tomar esto en cuenta y vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante. Yo sé que les acabo de poner una tabla, ¿verdad?, que tenía 96 estilos de 6 y uno puede decir, wow, qué diversidad. Hay mucha diversidad en el 6, seguramente que sí, pero si nosotros hacemos un análisis, ¿verdad?, musical en cuanto a ciertos patrones arquetípicos, nos damos cuenta de que muchos de estos 6 son más bien patrones arquetípicos que se manifiestan de distintas formas, ¿verdad? En este caso lo que yo estoy proponiendo es que hay distintos patrones armónicos, ¿verdad? Hay por ejemplo también hay distintos estilos de 6 que tienen cierto aire, ¿verdad?, que se identifican en este caso, por ejemplo, los gauchescos que he puesto aquí, que se identifican más con estas músicas argentinas, de tonada argentina, ¿verdad?, que tuvo mucha influencia en el 6 y en nuestra música típica. También existen 6, ¿verdad?, con el tumbao, ¿verdad?, que es como un ritmo, más bien la cadencia, ¿verdad?, como del son cubano. Y 6, por ejemplo, que tienen ¿verdad?, también que se relacionan con los aguinaldos, ¿verdad? El 6 y el aguinaldo están muy emparentados también. Es muy importante también de esta tabla ver que la mayoría de los 6 que nosotros tenemos son binarios versus una minoría, ¿verdad?, que son ternarios. Y eso obviamente vamos a discutir más adelante, que es muy importante en el proceso de evolución de este género,
Y obviamente porque el género del 6 ocurre lo que se conoce como una binarización en cuanto al compás. Pero eso lo hablamos un poquito más tarde. Manuel Alonso, ¿verdad? Nuestro escritor costumbrista, ¿verdad? Del siglo XIX, pues es uno de los primeros, ¿verdad? En describir en su libro, ¿verdad? El jíbaro, los famosos bailes de garabato, ¿verdad? Qué manera de describir nuestra música, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Los bailes de garabato. Y obviamente él hace tres distinciones entre los bailes de Puerto Rico. Existen los bailes de sociedad, ¿verdad? El vals, la mazurca, la danza, ¿verdad? Que son bailes de la aristocracia, que venían obviamente importados de Europa. También obviamente habla de los bailes de garabato, más bien que en este caso pues serían los propios del jíbaro, ¿verdad? Las músicas del país que se van desarrollando aquí en Puerto Rico durante el siglo XIX, y ahí él menciona, ¿verdad?, a distintos estilos como las cadenas, el fandanguillo, el sonduro, el caballo y el 6. Y obviamente también menciona, pero él claramente hace una distinción, que también existen los bailes de bomba, pero que esto obviamente pues Alonso obviamente pues hace una distinción bien clara diciendo que nuestros bailes típicos, nuestra música típica, más bien viene de una fusión de lo que es la raíz española con la indígena. Para él, estos bailes eran degeneraciones de bailes españoles como la seguidilla y el fandango. Estamos hablando aquí de los bailes de garabato. Y el 6 como tal viene siendo un tipo de baile, ¿verdad?, de como un country dance, como bailaban allá. Estamos hablando de los siglos XVIII, importado a lo mejor de Europa, que era un baile de figuras, ¿verdad? Y la descripción de Alonso dice: colócanse las mujeres frente a los hombres en hilera, se cruzan varias veces, zapatean un poco en ciertos compases marcados por la música y terminan balsando lo mismo que en la contradanza, ¿verdad? Así que los bailes de figura, como nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos, nuestra danza también se origina, ¿verdad?, de esa misma raíz de un baile de figura que luego se va convirtiendo en un baile de pareja. Igual aquí vemos que en el 6, pues, ¿verdad?, tiene como, va ocurriendo un poquito de esto también. Hay ciertas figuras que van utilizando, pero terminan balsando, así que un baile más en pareja, a lo mejor un baile que combina estas dos líneas, ¿verdad? Aquí está una partecita, ¿verdad?, de los bailes de garabato para entender, ¿verdad?, un poquito ¿verdad?, cómo es que Alonso describe nuestros bailes con ese lenguaje coloquial, ¿verdad?, del jíbaro, que muchos de nosotros, ¿verdad?, todavía, no sé, nosotros todavía, ¿verdad?, en vez de bailar, en Puerto Rico se dice bailar. Así que ese lenguaje todavía lo utilizamos, no estamos tan, ¿verdad?, todavía guardamos mucho, ¿verdad?, de esa tradición jíbara. Y dice: rompió el baile primo Cico con su comay treña, con un son duro que envidia bello bailar. Requintaba la vihuela, el guiro de ibas a hablar, y los tiples y maracas no les iban muy atrás. Los garrones de mi primo repicaban sin parar, y atajaba la pareja tan a tiempo y a compás, que hubo viejo que la baba le vino al suelo a parar. Bailóse pues un caballo, unas cadenas detrás, un fandanguillo bombeado, y un 6 se le iba a tocar. ¿Verdad? Ya aquí en los bailes de garabato, ya notamos, ¿verdad?, cómo Alonso nos va describiendo estos bailes propios del país, que obviamente cogen esta influencia española. Por ejemplo, está describiendo el sonduro. El sonduro, el primo Cico lo está bailando y lo describe como los garrones de mi primo, ¿verdad? Está describiendo, ¿verdad?, los garrones de mi primo, las patas, ¿verdad?, pero así de una manera animalesca, media rústica, ¿verdad? Los garrones de mi primo repicaban sin parar. Y atajaba la pareja, ¿verdad?, creaba ese sonido tan percusivo con el zapateado, tan a tiempo y a compás, que hubo viejo que la baba le vino al suelo a parar. Ahí obviamente pues describiendo ese baile garabato, el sonduro, ¿verdad?, que tiene esa influencia española del zapateado. Y obviamente es muy importante notar también que el fandanguillo lo describe no solamente como fandanguillo, sino como un fandanguillo bombeado. Ya con esa influencia, ¿verdad?, también propia del país. Nosotros tenemos aquí
nuestra bomba, ¿verdad? Y también sabemos que hay unos géneros, ¿verdad? El 6 bombeado, que es donde se intercambian coplas, ¿verdad? Así que por aquí puede venir la cosa, ¿verdad? Esta es una foto, ¿verdad? Tomada el jíbaro, obviamente, 1849. Esto es posterior, pero no, o sea, solamente estamos hablando a lo mejor de unos 50 años, 1898. Y esto es para que vean a lo mejor, ¿verdad? El cuadro que pinta aquí, ¿verdad? Este es el indio de Sabana Grande aquí en el medio, cuatrista. Pero ya ven ahí el mestizaje que está ocurriendo, ¿verdad? Porque el indio está con el cuatro, la forma antigua del cuatro. Al lado está un muchacho del güiro, al lado está otro, no sé si era parte del grupo que estaba cantando, ¿verdad? Pero un negro. Y obviamente nuestra música típica se nutre, ¿verdad? De la fusión, de este mestizaje, ¿verdad? Que yo creo que está aquí muy bien puesta en esta foto. De la primera etapa de la diversificación del 6, yo creo que podríamos señalar que notamos, como habíamos dicho, que el 6 se diversifica primero como un baile, ¿verdad? Vemos que hay muchos tipos de baile en Francisco López Cruz, ¿verdad? En su libro La música folclórica de 1967, en donde él nos describe ciertas maneras ya de bailar el 6. El 6 entonces empieza a coger nombre y apellido. Ya no son solamente un 6. Ahora el 6, ¿cómo se baila el 6? Pues se baila chorreado, deslizando los pies, ¿verdad? ¿Cómo se baila el 6? Pues con un son duro o con un zapateo. El 6 imitando al güey, que ya obviamente ese 6 por ahí, ¿verdad? Ya casi yo no escucho un 6 de güey, pero estas son tradiciones de antes, ¿no? 6 del sombrero, por ejemplo, también. 6 de la enremada, 6 bombeado, 6 de la culebra, 6 enojado, 6 matatoros, machete amarrado, 6 balseado, 6 de controversia, no tanto un 6, perdón, de baile, era más bien entre los trovadores a lo mejor, y 6 amarrado y 6 del pañuelo. Todo esto son estas distintas figuras que estamos describiendo, ¿verdad? De a lo mejor cómo se baila, pues sí, como que señalando con el pañuelo, etc. El 6 va tomando, ¿verdad? Estas distintas maneras de bailar. Y esa podría ser nuestra primera etapa, a lo mejor, de una diversificación del 6. Como vemos, Francisco López Cruz escribe este libro en el 1967, y si leemos su prólogo, él llevaba ya investigando por más de 30 años, ¿verdad? Por los campos de Puerto Rico, así que estos 27 estilos que él pone en su libro, más bien nos dan como un cuadro, a lo mejor, de cómo esa primera etapa del 6, a lo mejor desde principios del siglo XX, y a lo mejor desde antes, ¿verdad? Porque sabemos que hay estilos aquí que son muy antiguos, como el son duro, que ya lo hemos mencionado por Alonso en el siglo XIX. Hay también un parentesco, ¿verdad?, entre el 6 y el fandango. Estos bailes de zapateado, ¿verdad?, de los que habla Alonso, que obviamente que aparecen no solamente aquí en Puerto Rico, sino alrededor de todo el Caribe, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos bailes que antes se bailaban con zapateado, y que de igual manera muchos de ellos ya no se bailan con zapateado, otros sí. Por ejemplo, el punto guajiro, el joropo venezolano, la mejorana, el son jarocho, que todavía obviamente el zapateo es parte integral de esa tradición, y el 6 de Puerto Rico, ¿verdad? Todos estos pertenecen a lo que Antonio García de León y otros musicólogos señalan, ¿verdad?, el cancionero ternario caribeño, que eran unas músicas autóctonas, ¿verdad?, que pertenecían al campesino, al jíbaro, por ejemplo, en Puerto Rico, al guajiro, al llanero en Venezuela. Muchos de ellos se cantan en décima, ¿verdad? Se cantan a lo divino, a lo humano, dependiendo, ¿verdad?, cuál es la temática. Existen también controversias en todos estos estilos, bailes con zapateado. Progresiones armónicas típicas son esas, ¿verdad?, de tónica, subdominante, dominante, eso se va repitiendo en todos estos estilos. Cadencias a la dominante, nuestro 6 muchas veces termina tan 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 tan, y ahí se quedó, ¿verdad? Esa cadencia ahí a la dominante, eso también lo vemos no solamente en el 6 de aquí, sino en muchas de estas otras músicas. Y obviamente predominan instrumentos de cuerdas que son típicos
no solamente para Puerto Rico, sino para en estos países. Aquí hay 4, en Venezuela también hay 4, ¿verdad? Hay jaranas, hay vihuelas, hay arpas, ¿verdad? Aquí antes había vihuelas, según las investigaciones de William Cumpiano, y también apareció mencionado en los bailes de Garabato de Alonso. El cancionero ternario del Caribe, estas músicas campesinas del Caribe, lo que señala Antonio García de León es que están unidas por rutas comerciales de España, ¿verdad? Que vienen obviamente, venían desde España las naves, ¿verdad? Y entonces paraban en Puerto Rico, paraban en la República Dominicana, se iban para Cuba, también obviamente Veracruz, Portobelo, Panamá, Cumaná, Colombia. Todos estos puertos están unidos, ¿verdad? Traficaban para este entonces, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, etc. Traficaban no solamente mercancía, sino también cultura. Mucha inmigración, ¿verdad?, de distintas personas. Nosotros sabemos que a Puerto Rico llegaron de distintas maneras, inmigración de Venezuela, por ejemplo. Yo estaba hablando de eso los otros días con ciertas personas que están aquí. Así que el 6 no se puede mirar solamente, ¿verdad? Muchas veces yo creo que nos vemos como una música autóctona, pero también tiene mucha influencia, ¿verdad?, de otras partes del Caribe. Este intercambio, hoy nosotros hablamos de la globalización, chévere, ¿verdad? Sí, obviamente eso hoy, pues, los celulares, todo eso, pero ya para este entonces también había, ¿verdad? Ya estaba empezando, ¿verdad?, esta época moderna, y había gente que se estaban, ¿verdad?, trasplantando de un lugar a otro, ¿verdad? Había migración. El fandango es un tipo de música que se está cultivando no solamente aquí, en las Américas, sino también en España. Y no está muy claro hasta ahora, ¿verdad?, en dónde en verdad es que se origina el fandango, pero se sabe que es uno de estos bailes de ida y vuelta, ¿verdad?, de este tipo de movimiento cultural que se está dando entre España, Europa y el Nuevo Mundo. Aquí les voy a poner una partecita de un fandango de Luigi Boccherini, ¿verdad? Estamos hablando de un fandango barroco, siglo XVIII. Vamos a escuchar los patrones rítmicos que son los más, ¿verdad?, los más que se utilizan en este tipo de música. Ese es el ritmo, ¿verdad?, que yo quiero que se grabe en la memoria. Tan, tran, tin, tan, 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 tran, tin, tan, 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 ¿verdad? Ese es el fandango, ¿verdad? Así es que se bailaba. Era un baile español, bueno, también obviamente practicado aquí en las Américas, como he dicho. Pudo haber sido que la manera en que se criolliza nuestro 6, yo estaba hablando como un íbaro, nuestro 6, es que obviamente pues ocurre una binarización del ritmo, ¿verdad? Porque el 6 es predominantemente se toca en un compás binario. ¿Cómo es que ocurre esto? Pues posiblemente estas células rítmicas, ¿verdad?, tran, tan, tan, tin, tan, tran, tan, ¿verdad?, se van convirtiendo, ¿verdad?, tienen forma, ¿verdad?, o variantes binarias. Y aquí obviamente en esta tabla yo voy mostrando cómo algunas de estas, cómo estos ritmos característicos del fandango pues se van convirtiendo de formas ternarias a formas binarias, ¿verdad? Tenemos aquí en el 1A, ¿verdad?, la famosa, en vez de tan 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 tin tan tan tan, ¿verdad?, ta ti ta tan, ¿verdad?, ta tin tan ta tin tan, ¿verdad? Esa que es obviamente la célula rítmica más característica de la danza, de nuestra danza, ¿verdad? Y que también aparece en nuestro 6 y en toda nuestra música típica. El café con pan también, ¿verdad?, a lo mejor sale de esta segunda línea que estoy mostrando aquí a la derecha, el ta, pa, tum, pa, ¿verdad? Eso es algo muy típico también en la música típica. Y obviamente pues
arepita con bacalao, aquí ¿verdad? Sabemos que de aquí pudiese haber surgido, ¿verdad? El cinquillo. Y hablando obviamente de los ritmos, de cómo se pudiesen haber convertido, pues aquí obviamente pues tenemos al maestro Luis Manuel Álvarez y Chuco Quintero que han escrito, ¿verdad? Mucho sobre esto. Arepita con bacalao, ¿verdad? Es un motivo que se utiliza mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en el 6 bombeado, en distintos tipos de 6 pam patin canto tin tam pum tin 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 pam tin patin pam patin pam. Y ahí está el cinquillo envuelto, ¿verdad? En el 6 chorreado nosotros vemos también que, ¿verdad? que esa binarización todavía está ahí, ¿verdad? Latente. Se toca, ¿verdad? A un compás binario, pero como vemos, ¿verdad? Hay obviamente figuras atresilladas que obviamente que son típicas, ¿verdad? En el 6 chorreado. Inclusive el acompañamiento del 6, ¿verdad? Es ese acompañamiento medio atresillado que se hace en la guitarra, tum, tan, tan, tum, que yo le puse aquí como Don Pepe, ¿verdad? Don Pepe, Don Pepe, Don Pepe, Don Pepe, que está medio ambiguo si está en 2, si está en 3, ¿no? En este ejemplo que les voy a poner, escuchen, ¿verdad? Esto es una grabación del 6 jíbaro, se llama 6 jíbaros de los jardineros, de 1932. Escuchen ahí a ver si pueden, ¿verdad? Ese juego entre el 3 y el 2 en este 6, ¿verdad? Tocado aquí en el 4 por Heriberto Torres. Seguimos por ahí. La segunda etapa, ¿verdad? O el segundo factor que yo menciono, ¿verdad? Que para mí obviamente provocó una proliferación y una diversidad en cuanto al 6, tiene que ver, empieza a ocurrir en el siglo XX y tiene su boom, ¿verdad? En los 50, en los 60, con las grabaciones, ¿verdad? De nuestros queridos trovadores Chamito, ese es de México, Ramito, y obviamente y Chuito, el maestro Ladí, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí tenemos una foto de maestro Ladí, que obviamente fue una de las personas que más con sus grabaciones, ¿verdad? Influyó en homogenizar el estilo que hoy nosotros conocemos como nuestra música típica. Él le fue integrando, ¿verdad? Él grabó muchas danzas, compuso muchas danzas, mazurca, inclusive todos esos otros géneros que estamos hablando. Y todo eso va influenciando sobre el lenguaje musical del 6. Aquí hay una foto, ¿verdad? En donde aparece aquí Ladí con Neri Horta en segundo 4. Esa manera de armonizar a 2/4, algunas veces a 3/4, era, ¿verdad? Ladí es uno de los que empieza a popularizar eso con sus grabaciones, y eso se convierte en un estándar, ¿verdad? En la música típica, que lo vemos hasta hoy, ¿verdad? Grupo Mapellé, por ejemplo, Ecos de Borinquen, todavía, ¿verdad? Utilizan conjuntos con 2/4 que están tocando en armonía. Aquí también en esta foto abajo pues vemos a Don Felo, ¿verdad? Personas que tocaron con Maestro Ladí en sus conjuntos, ¿verdad? En este caso a lo mejor conjunto típico o las industrias nativas. Tenemos a Toribio, Don Felo, Sarail, Archilla y Ladí en esta foto de abajo. Y como sabemos, ¿verdad? Para principios del siglo XX, en la comercialización de la música típica, hay muchas disqueras estadounidenses, ¿verdad? Columbia, Victor, empiezan a grabar a nuestros grandes artistas, ¿verdad? Y muchos de ellos graban seises, aguinaldos, mazurcas, plenas, danza, etcétera, ¿verdad? Posterior a eso, ¿verdad? Ya en los 50, pues el famoso Ramito, Nieves Quintero en el 4, y obviamente aquí en esta foto de abajo también está Yomotoro tocando aquí a la izquierda con Ramito en guitarra, ¿verdad? Ya para esta época, para los 50, ahí es cuando se empieza a proliferar el 6 y aparecen 6 de distintas, 6 milongas, 6, hasta un 6 pachanga, yo he visto ahí de chubito, 6 distintos tipos de 6, se empiezan a reinventarse el 6 de muchas otras maneras, de muchas distintas maneras. Y no solo eso,
sino que empiezan a incluir influencias, por ejemplo, del blues y de otras músicas. Por ejemplo, esto es Nieves Quintero, que para mí fue uno de los ¿verdad?, cuatristas más progresistas y como que más innovadores. Escuchen aquí esta canción con Ramito, el lenguaje del blues que él le da a un 6 mapellé, ¿verdad? Pero escuchen cómo lo toca Nieves Quintero en el 4. Dime adiós y dame un beso. Ahí lo ve, triquitín, ¿verdad? Eso es un swing, él está ahí prácticamente tocando, ¿verdad? Un poquito de jazz ahí con el 6 mapelle. En grabaciones más recientes también notamos, ¿verdad?, la influencia ya de estos grandes compositores e intérpretes, ¿verdad?, como Lalí y la danza y todas estas músicas que se van integrando a nuestra música típica. Y vamos a escuchar esta introducción que es como que media en aire de danza, ¿verdad?, en este 6 comerío de Ecos de Borinquen, en su grabación, ¿verdad?, que se ganó un premio, ¿verdad?, con el Smithsonian. Este es un 6 comerío con introducción a danzada. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo esa primera parte es como casi como el paseo, ¿verdad?, a lo mejor de una danza, y después empieza como el 6 propiamente. Al final también vemos cómo ellos están incorporando también un lenguaje más, obviamente más moderno, con influencia a lo mejor del jazz, con ese último acorde.